Buenas tardes al equipo, a todo el público. Muchas gracias por estar aquí en esta presentación del proyecto final de la carrera de Ingeniería Civil. Un proyecto que se desarrolló, bueno, en estas condiciones un poco raras, pero que en definitiva pudo llegar a buen puerto con un excelente trabajo de todo el equipo, también del coordinador, del ingeniero Pablo Giordano. Y lo que vamos a ver ahora es básicamente una síntesis de todo el trabajo que realizaron, que fue mucho, muy voluminoso, muy bien hecho, digamos, sobre todo desarrollando todo este trabajo de una manera no presencial, permanentemente, y aún así haciéndolo de manera sobresaliente. Así que directamente los dejo con la presentación y empezamos ahora. Online a través de esta plataforma. Nosotros somos alumnos de Ingeniería Civil, el grupo 135 del proyecto final de carrera de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Quienes nos acompañaron a lo largo del proyecto, como coordinador principal, el ingeniero Pablo Giordano, como coordinador general, el ingeniero Francisco Vicio. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Joaquín Cipolla, Guido Di Vicenzo, Dani Fezel, quien les habla, Franco Figliosi, Santiago Giaconi, Iñaki Lozano. Nuestro proyecto consiste en la desestructuración de la intersección entre la Ruta Nacional número 3 y la Ruta Provincial número 6. Citamos a los especialistas consultados en las distintas áreas a lo largo del proyecto. La presentación constará con la siguiente línea de desarrollo. Primero con un análisis inicial, diseño y cálculo vial, diseño y cálculo estructural, hidrología e hidráulica, impacto ambiental, cómputo y presupuesto, plan de trabajo y por último plan de inversión. Damos inicio por el análisis inicial. Para empezar con la descripción del proyecto, nos vamos a ubicar geográficamente. La intersección se encuentra ubicada en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en el partido de Cañuelas. La Ruta Nacional número 3 es una ruta de gran importancia que permite el comercio intraprovincial y tiene una extensión de 3.080 kilómetros a lo largo de su recorrido. La Ruta Provincial número 6 es denominada como la Ruta de la Producción. Es una autovía que representa el tercer anillo de circunvalación de la región metropolitana. Esta autovía conecta las zonas de producción industrial y rural y tiene una extensión de 180 kilómetros a lo largo de su recorrido, conformando un trazado clave para el desarrollo de la provincia. Analizando la situación actual, está constituido por un cruce a nivel, tal como se puede observar en la imagen, rotonda elíptica de 2 carriles, es decir, con forma de elipse. La Ruta Nacional número 3 está conformada hacia el norte con 2 carriles por sentido y hacia el sur con 1 carril por sentido. Y la Ruta Provincial número 6 consta de 2 carriles por sentido. También se puede observar pavimentos fisurados por el alto volumen de vehículos que circulan, elevado porcentaje de vehículos pesados que provienen de ambas rutas, zona de mucha neblina, mal drenaje del agua y una mala señalización. ¿Por qué intervenir? Bueno, primero identificamos las problemáticas que existen, considerando como parámetros principales la congestión vehicular y la accidentabilidad. La congestión vehicular, para ello se analiza el tránsito. En la Ruta Nacional número 3, el tránsito medio diario anual es de 12.300 vehículos por día, registrado el año 2018, que son provistos por la Dirección Nacional de Vialidad. En la Ruta Provincial número 6, el tránsito medio diario anual es de 12.000 vehículos por día, registrado para el año 2016.
Los mismos son proporcionados por la Dirección de Vialidad de la provincia. Y según el índice de accidentabilidad, en la intersección se considera como media alta. Debido a las problemáticas citadas, se recurre a una selección de alternativas que uno de ellos dará una solución satisfactoria. Para ello se debe analizar las propuestas, criterios comparativos, evaluación y la selección final. Como primera propuesta, se propone un cruce sobre nivel, presenta como aspectos positivos aumento de capacidad y nivel de servicio, reducción de puntos de conflicto y como aspectos negativos tiene un elevado costo y mayor plazo de ejecución. Segunda propuesta, cruce bajo nivel, tiene como aspectos positivos las mismas que la anterior propuesta, y como aspectos negativos tiene un elevado costo y mayor complejidad de la obra. Tercera propuesta, mejora de la rotonda actual, presenta como aspectos positivos bajo costo, facilidad de ejecución, menor plazo de ejecución, y como aspectos negativos no jerarquiza las vías y no reduce la congestión vehicular significativamente. Cuarta propuesta, trébol parcial, tiene como aspectos positivos disminución de maniobras peligrosas, una inexistencia de entrecruzamientos y como aspectos negativos requiere un elevado costo de expropiación, disminución de capacidad en el camino secundario. Para el análisis de criterios comparativos se analizará 4 variables relevantes. Como primera variable, el volumen de tránsito y prioridad de movimiento. El mismo consta de una composición vehicular y el tránsito medio diario anual. Seguridad, tiene en cuenta la facilidad de maniobra y los puntos conflictivos. Tercera variable, costo y tiempo de ejecución. Indica menor tiempo de ejecución y menor costo de ejecución. Por último, impacto ambiental comprende la interacción de la obra con el ambiente y el análisis preliminar. En la tabla de evaluación se puede observar en la fila horizontal superior las variables mencionadas anteriormente y en la primera columna las alternativas. Se completa en función de la incidencia que tiene cada alternativa a través de un puntaje que va de 0 a 5, siendo 0 el descarte de la alternativa y 5 como mayor puntaje. Finalmente, se puede observar al cruce sobre nivel con un total de 14 como la ganadora. Esta alternativa es la más viable para nuestro proyecto y se desarrollará sobre el mismo de aquí en adelante. Bueno, a continuación voy a hablar del diseño geométrico vial. Hacer un relevamiento topográfico, en nuestro caso de la intersección de la ruta nacional número 3 y la ruta provincial número 6, consiste en hacer un estudio descriptivo del terreno, relevando hechos existentes, y así poder hacer posteriormente un plano que brinde el mayor detalle y exactitud posible del terreno en cuestión. Para esto decidimos utilizar las herramientas de la página del Instituto Geográfico Nacional, Google Earth y Global Mapper. Lo primero que hicimos, con la ayuda de la herramienta Google Earth, fue digitalizar las trazas de la ruta y los hechos existentes próximos a nuestra intersección. Luego, utilizando la página del Instituto Geográfico Nacional, pudimos obtener las cartas topográficas y, como se observa en la imagen, pudimos determinar las curvas de nivel de nuestra intersección. Por último, lo que se hizo fue superponer las curvas de nivel con nuestra intersección y ingresamos ambos datos al AutoCAD, como se puede observar en la última imagen.
En esta imagen se puede observar nuestro resultado final del plano de relevamiento topográfico, indicando hechos existentes como alambrados, los radios de la rotonda, los anchos de calzada, alcantarillas, cunetas, instalaciones de gas, torres de alta tensión, entre otras cosas. Cuando hablamos de diseño vial, hacemos referencia al proceso a partir del cual se definen las características geométricas de la vía, en función a aspectos como el volumen de tránsito, las condiciones topográficas y la velocidad con la que opera el usuario, para poder determinar así un diseño uniforme, simple y de fácil comprensión por parte del usuario. El proyecto consta de 2 terraplenes que permite la elevación de nuestra rasante, como así también cambiar geométricamente la rotonda existente, cambiar los paquetes estructurales de la ruta y realizar obras hidráulicas básicas como pueden ser alcantarillas y cunetas. Para esto utilizamos el reglamento de diseño geométrico AASHTO y los tomos 1 y 2 de las normas y recomendaciones de diseño geométrico y seguridad vial de Dirección Nacional de Vialidad. Para nuestra rotonda nueva, algunos parámetros de diseño que tuvimos que tener en cuenta fueron la velocidad de entrada, que según la categoría del lugar nos dio 50 km por hora, mientras que los radios que adoptamos de 74 metros y 46 metros fueron según el tipo de rotonda y el volumen de tránsito. El ancho de calzada circulatorio se basa en el tamaño de la rotonda y en el vehículo de diseño. Generalmente se adopta entre 1 a 1,2 veces el ancho de la entrada más ancha. Es por eso que nosotros terminamos adoptando un ancho de calzada de 1,2 por 6,09 metros, lo que nos terminó dando 7,3 metros, con un peralte del 3% para poder garantizar el drenaje del agua. Para determinar el radio mínimo de giro de diseño, el tamaño y la maniobrabilidad del vehículo son factores muy importantes en el diseño de una intersección, y es por eso que en función de un vehículo tipo, como es el WB15, que es un semirremolque grande, pudimos obtener el radio mínimo de giro de diseño de 13,7 metros y el radio mínimo interior de 5,8 metros. Para conseguir condiciones de seguridad y capacidad, la geometría en la entrada de la rotonda es un factor muy importante, que trata de conseguir una reducción en la velocidad de aproximación al ramal de entrada para permitirle al conductor la presencia de la intersección y poder orientarlo hacia la calzada circulatoria. Es por eso que la normativa AASHTO adopta un valor de 4,5 metros por carril. El ancho de salida tiene como función facilitar la salida del vehículo de la rotonda e ir aumentando progresivamente su velocidad hasta la recomendada en el camino que se integre. En este caso, el ancho de salida que se adopta es de 5 metros por carril. Tanto el ancho de entrada como para evitar la disminución de la velocidad y que se desarrolle, que haya un desarrollo de congestión en el ingreso de la rotonda, los radios varían entre 20 y 50 metros. El radio de salida, para evitar congestión, varía entre 40 y 50 metros. La isleta partidora tiene una longitud de 15 metros y tiene como función canalizar el flujo de tránsito en la entrada y advertirle al conductor la presencia de la intersección. Una vez obtenidos los parámetros de diseño mencionados anteriormente en función de la categoría del camino y de la velocidad directriz, que en nuestro caso fue de 110 km por hora para ambas rutas, la norma nos especificó un número de carriles, un ancho de calzada, que es una porción del coronamiento destinada a la circulación de los vehículos, un ancho de banquina, que la utiliza el conductor si se quiere detener en caso de que sea necesario, y una pendiente máxima. Para definir la altimetría de nuestro terreno, se representa en una escala gráfica deformada el perfil longitudinal en torno al cual se va a definir nuestra rasante de proyecto, que es una línea que representa en un plano los niveles de los puntos de la línea de referencia para el que se formará el trazado de nuestra nueva vía.
Para esto se debe verificar el gálibo mínimo para evitar el contacto de los vehículos con la superestructura del puente. Se deben verificar las pendientes máximas establecidas por Dirección Nacional de Vialidad. Y por último, se debe calcular y verificar la longitud de las curvas verticales. Los criterios que tuvimos en cuenta a la hora de determinar las curvas verticales fueron el criterio de visibilidad, que consiste en darle a la curva una longitud suficiente, de forma tal que el conductor, al circular con la velocidad directriz, pueda detectar a tiempo un obstáculo y detenerse. Un criterio de confort, que consiste en la aceleración centrípeta a la que está sometido el ocupante para que no afecte el mismo. Y por último, un criterio de estética que busca que el rasante de proyecto tenga un aspecto satisfactorio para los ocupantes. De estos tres criterios se desarrolló una serie de cálculos, del cual terminamos adoptando el que nos dio la longitud mayor. Dentro de la señalización vertical, también tuvimos en cuenta, dentro del diseño vial también tuvimos en cuenta el señalamiento vertical y horizontal, y por eso decidimos utilizar el Reglamento de Señalamiento Vertical y Horizontal de Dirección Nacional de Vialidad de los años 2017 y 2012 respectivamente. La señalización vertical está destinada a reglamentar el tránsito e informar al usuario mediante palabras o símbolos. La Dirección Nacional de Vialidad estableció una clasificación de criterios que se basan en un criterio reglamentario que consiste en dar órdenes específicas de cumplimiento obligatorio, como puede ser la velocidad máxima permitida en un tramo de una ruta, un criterio preventivo que advierte la proximidad de una circunstancia normal en la vía, como puede ser una rotonda, y por último, un criterio informativo que identifica lugares o servicios, como puede ser una estación de servicio. La señalización horizontal está destinada a canalizar el tránsito e indicar restricciones, y al igual que la señalización vertical, la Dirección Nacional de Vialidad estableció una clasificación de criterios. Uno fue establecer líneas longitudinales paralelas al eje de la carretera para el correcto guiado del conductor, líneas transversales perpendiculares al eje de la carretera, que nos indican sectores de reducción de velocidad, y por último, símbolos y leyendas en sentido perpendicular a la carretera nos indican situaciones particulares de la misma. La iluminación es muy importante para permitir una buena visión y para ofrecer seguridad en la circulación. Para nuestro sistema lumínico final, decidimos colocar sobre el puente columnas de placa base cuadrada, mientras que sobre la ruta y sobre la rotonda decidimos colocar columnas empotradas donde las fundaciones eran de hormigón. Las columnas son tubulares de acero y tienen una altura de 12 metros sobre la calzada principal y de 9 metros sobre las colectoras. Las lámparas LED son de 150 watts y 250 watts, y los conductos eléctricos serán del tipo subterráneo con doble aislación. Por último, se puede observar en la imagen de la izquierda la distribución de luminarias en 3 bolillos con una separación de 35 metros, mientras que en la tabla de la derecha se puede observar la cantidad de columnas en función de la distribución que hicimos, dependiendo del progresivado de cada ruta y de la rotonda, con la particularidad de que sobre la rotonda, sobre el puente y sobre la isleta central, sobre el terraplén, decidimos colocar luminarias de 250 watts por una cuestión de seguridad, mientras que sobre la ruta y las colectoras decidimos colocar luminarias de 150 watts. Para cerrar con lo que cálculo vial refiere, entraremos al cálculo de los paquetes. En el proyecto se hizo uso de pavimentos de asfalto, enmarcados en el reglamento ASHTO 1993, y pavimentos de hormigón, según el manual del Instituto del Cemento Portland argentino, editado en el año 2016. La primera tipología presenta una mejor friccionalidad con un menor costo de inversión inicial, mientras que la segunda posee menor deformabilidad con un menor costo de mantenimiento.
En ambos casos, para el cálculo del paquete, se requieren tener información del tránsito futuro y de las características de la subrasante. Principalmente el tránsito futuro se obtiene a partir del TMD actual, es decir, el tránsito que circula por la vía actualmente, y una tasa de crecimiento asociada, de modo de poder generar la acumulación a lo largo de la vida útil. En cuanto a las características de la subrasante, se requiere el conocimiento del valor soporte, según el método de CBR, que da idea de la capacidad portante que posee el suelo. En el caso de los pavimentos asfálticos, se tiene un conjunto de capas que trabajan solidariamente para resistir las solicitaciones de los vehículos. Hacia las capas inferiores se encuentran las capas granulares, las cuales dan sostén a los estratos de asfalto que se encuentran hacia la superficie. Estos últimos, por la naturaleza del material asfáltico, el cual es viscoelástico, tienen la capacidad de soportar, deformar y recuperar deformaciones. El método consiste en la resolución de la fórmula en pantalla. La misma contiene parámetros estadísticos, ZR y S0, parámetros de servicio, delta PSI y PF, y características del suelo, particularmente el MR, que es función del mencionado valor soporte. A su vez, presenta dos incógnitas que son las que permiten la resolución. WD18, el cual es las repeticiones de ejes de 18 toneladas, y el número estructural, que es un indicador de la capacidad de resistir que tiene el conjunto de las capas. El WD18, en el método elegido, se obtiene como función del número estructural. Por lo tanto, se tiene un proceso iterativo. Bueno, ejemplificaremos con la Ruta Nacional número 3. Para la misma se contaba con una clasificación de tránsito del año 2018, la cual no tenía demasiada precisión en cuanto a la categorización. Para ello, se usó también una clasificación del año 2013, la cual presentaba la categorización deseada y se acoplaron los valores. La tasa de crecimiento que se adoptó fue de 2,5%, tomando en cuenta los crecimientos previos que había sufrido la vía. Los factores direccionales y de trocha también estaban provistos por los datos, los cuales todos fueron obtenidos de Vialidad Nacional, y la vida útil, por tratarse de un pavimento asfáltico, tiene 15 años. Con la fórmula en pantalla se obtiene el crecimiento que sufrirá el tránsito, donde I es la tasa de crecimiento y N la vida útil. En primera instancia, lo que se recurre es a la clasificación según vehículos de los tipos de ejes circulantes, de modo de obtener los acumulados diarios. Analizando los datos y utilizando la fórmula mostrada en la diapositiva anterior, se obtiene la cantidad de vehículos de tipos de ejes repetidos a lo largo de toda la vida útil. A partir de allí se deben definir las propiedades de las capas que vamos a obtener, donde se destaca haber utilizado una mezcla tipo SMA en la capa de rodamiento, la cual tiene grandes prestaciones para los vehículos pesados que circulan en importante cantidad en la vía. A su vez se debe determinar una calidad de drenaje, donde se tomó una condición buena para el estado más desfavorable, y se procede a realizar la iteración. Los resultados obtenidos fueron de poco más de 100 millones de vehículos a lo largo de toda la vida útil, y el número estructural de 692. Aquí, utilizando la fórmula del número estructural, se debe definir los espesores. Se utilizaron 5 capas a lo largo de todos los pavimentos, donde por criterio de proyecto se tomaron 2 capas asfálticas interiores y una capa de rodamiento de espesor uniforme. Se muestra la zona repavimentada, donde además se debe adicionar el puente carretero, el cual solamente contará con capa de rodamiento. La superficie total repavimentada consta de 37.900 metros cuadrados, hablando en términos nuevamente de capa de rodamiento. Bueno, el procedimiento constructivo comienza con la construcción de las capas no ligadas, para lo cual se debe disponer y esparcir el material para luego humedecerlo y secarlo a humedades óptimas. Luego se debe recurrir a la compactación con rodillo pata de cabra y rodillo neumático, de modo de tener las densidades de diseño.
Se prosigue entonces con la construcción de las capas ligadas. Para las mismas, se debe esparcir un riego de liga, de modo de asegurar la adherencia entre las capas, para luego realizar el colocado del material asfáltico frente a la terminadora. Esta permitirá darle los espesores de diseño de las distintas capas, y se finaliza con la compactación de la misma, con rodillo neumático y rodillo metálico liso, ambos de mayor peso que los utilizados para los suelos. En cuanto a los pavimentos de hormigón, se trata de un conjunto de losas que trabajan de modo uniforme para soportar las solicitaciones de los vehículos. Al tratarse de un conjunto de losas, da aparición a dos tipos de juntas, longitudinales y transversales, las cuales requerirán barras de unión para asegurar la vinculación entre el pavimento, entre losas longitudinales adyacentes, y pasadores para asegurar la transferencia de carga. El método presentado por el Instituto de Cemento Portland se basa en el Portland Cement Association de los Estados Unidos, el cual evalúa fatiga y erosión. En fatiga, lo que se busca es la cantidad de ciclos de carga que llevan a la falla del material por el agotamiento de su resistencia. Mientras que en erosión se evalúa la cantidad de ciclos necesarios para que el desgaste sobre la capa inferior le quite sostén a las losas. En cuanto a la evaluación del tránsito, es idéntica a lo realizado en pavimentos asfálticos, con la diferenciación de la mayor vida útil que tienen los pavimentos de hormigón, siendo de 25 años. Desde aquí nuevamente se realiza en primera instancia la clasificación según ejes, y luego la acumulación de los ejes a lo largo de toda la vida útil. Entrando ahora en el método propiamente dicho, en primera instancia se debe definir si se trata de juntas con pasadores y de banquina de hormigón vinculada. Luego, con el valor soporte del azul rasante, se obtiene en primera instancia un coeficiente K del azul rasante, el cual, junto con el tipo de base que se tenga, en nuestro caso de suelo cemento, y su espesor, permite la obtención de un parámetro K combinado. Este K combinado permite, con la definición del espesor de losa tomado, obtener los factores de tensión equivalentes para cada tipo de eje que circula. Este factor de tensiones, dividido según el módulo rotura-flexión del hormigón que se considerará, permite obtener la cantidad de ciclos de carga de cada tipo de eje para llevar a la falla. De igual modo, se actúa con erosión, con la salvedad de no requerir la división por el módulo de rotura-flexión. Aquí entonces lo que se evalúa es se compara la cantidad de ciclos que se tendrá según las predicciones y la cantidad de ciclos necesarios para llevar a rotura. Si la totalidad es menor al 100%, se está en condiciones de adoptar ese espesor de hormigón. El proceso constructivo comienza nuevamente por las capas inferiores, las cuales, por tratarse de un suelo cemento, requiere el esparcimiento y mezclado del material junto a un regado, de forma que adquiera sus propiedades aglomerantes. Luego se debe compactar al mismo para entrar ahora en el llenado de las losas de hormigón. Para las mismas se debe colocar los moldes a los cuales se le añaden las barras de acero, que son los pasadores y las barras de unión, para continuar con su llenado y posterior vibrado. Luego se le debe dotar de superficie de rugosidad a la superficie, de modo que genere vinculación, que genere adherencia a los vehículos, para finalizar con el sellado, aserrado y sellado de juntas, y el curado y el esparcimiento del riego de curado. Esta es la disposición de losas con la que contamos, las cuales se definieron con un largo de 6 metros y un ancho de 3,65 como losa tipo, y la superficie hormigonada fue de 6.600 metros cuadrados. Bueno, en este apartado comentaré de manera sintetizada y simplificada
todo lo relacionado al diseño y cálculo estructural. Los reglamentos utilizados para el diseño y cálculo del puente carretero fueron los reglamentos IRSOC 801, 802 y 804. Para permitir la elevación de la ruta provincial número 6 por sobre la ruta nacional número 3, se debió salvar una luz de 150 metros. Debido a esto, la tipología estructural seleccionada fue la de puente viga, que se ajustó de mejor manera a las características particulares del proyecto. Se decidieron construir 2 puentes, uno por sentido de circulación, debido a cuestiones económicas del proyecto. Se debió respetar el gálibo mínimo de 5,10 metros en todos los tramos del puente. La superestructura del puente se encuentra constituida por el tablero, que es la superficie por la cual circularán los vehículos, y las vigas. La sección del tablero se adoptó según requerimientos de Vialidad Nacional, que tienen en cuenta 2 carriles y un sobreancho a cada costado, dando como resultado 11,30 metros. Este tablero se encuentra apoyado sobre 5 vigas de hormigón pretensado, las cuales fueron predimensionadas según los lineamientos del ingeniero Sommerson. Finalmente se adoptó una tipología de viga sección I de 1,30 metros de altura, 60 centímetros de base inferior y 40 centímetros de base superior. La infraestructura del puente se encuentra compuesta por las columnas y los pilotes y los dinteles. Los pilotes se adoptaron de 1,10 metros de diámetro y las columnas de 1 metro. Cabe aclarar que la infraestructura transmite las cargas del tablero hacia la tierra. En el caso de los pilotes, se encuentran fundados 12 metros por debajo del nivel del terreno, donde según el informe geotécnico se encuentra el estrato más resistente. Cada extremo de los tramos del puente se encuentra apoyado a dinteles, los cuales a su vez reposan sobre los pilotes columna. Respecto a los materiales utilizados, tanto para la superestructura como para la infraestructura, se utilizó un hormigón de clase resistente H30, y respecto a los aceros se utilizó ADN 420 para las armaduras pasivas y multicordones T para el pretensado de las vigas. Se debió realizar un análisis de carga, en el cual se tuvieron en cuenta las cargas permanentes, compuestas por el peso propio estructural, las cargas transitorias, compuestas por la sobrecarga vehicular, la fuerza de frenado y el viento. Para el cálculo de la sobrecarga vehicular, primero se debieron adoptar un número de carriles de diseño, que en nuestro caso fueron 3, los cuales son cargados longitudinalmente por una carga de 15 kN. Se debió adoptar un camión de diseño, el cual ejerce un esfuerzo de 56 kN en el eje delantero y 232 en los traseros. Se utilizaron 2 coeficientes, uno de incremento por carga dinámica, y otro, un factor de presencia múltiple de minoración, que tiene en cuenta la probabilidad de que los 3 carriles se encuentren cargados con el máximo de la carga. Respecto a la fuerza de frenado, el reglamento indica que se debe adoptar el mayor valor entre el 25% de los pesos por eje del camión de diseño y el 5% del camión de diseño más la carga del carril. Respecto a la fuerza de viento, se tuvieron en cuenta aquellas que actúan sobre la estructura y sobre los vehículos, tanto longitudinal como transversalmente. Para el cálculo de solicitaciones, se utilizó el programa SAP, se modeló un tramo del puente completo con todos sus elementos estructurales, el cual fue cargado con el análisis de carga que anteriormente les comenté, para obtener así las solicitaciones máximas. Pueden verse en pantalla las solicitaciones obtenidas, en este caso para el tablero del puente. Con estas solicitaciones se procede al cálculo de armaduras y la verificación de secciones. Respecto al método constructivo del puente, se comienza con la excavación de los pilotes, luego con la colocación de armadura, previamente armada, es colocada con una grúa, y luego se procede con el hormigonado de la misma. Debe tenerse en cuenta que hay que dejar una longitud suficiente de armadura para luego empalmar con la columna. Para la construcción de la columna, se coloca la armadura, se realiza el encofrado y se procede con el hormigonado. Finalizadas las columnas, se debe armar sobre ellas el encofrado para los dinteles, se coloca la armadura y se realiza el hormigonado. Una vez finalizada la construcción de los dinteles,
se deben montar las vigas que previamente fueron construidas en un galpón aledaño a la zona de la obra, y son montadas con 2 grúas. Sobre estas vigas se construye el tablero del puente, el cual fue construido en hormigón armado. Se utilizaron losetas a modo de encofrado perdido. Finalizado el tablero, se procede con la colocación de la capa de rodamiento y los elementos de seguridad, sea New Jersey o FlexBeam. Debido a que no se pudieron construir terraplenes de acceso tradicionales con taludes laterales de acuerdo a las características de nuestro proyecto, se optó por construir terraplenes de acceso con una metodología denominada tierra armada, la cual se encuentra compuesta por un paramento horizontal, el cual está construido a partir de escamas de hormigón prefabricadas, con un relleno de suelo granular y con refuerzos de acero galvanizado, los cuales se encuentran anclados a estas escamas. Respecto al proceso constructivo de esta tierra armada, se comienza excavando y construyendo la solera de reclaje, para luego colocar la primera hilera de escamas niveladas y apuntaladas de manera correcta. Se procede con la colocación y compactación de la primera capa de relleno granular, y sobre esta se colocan los refuerzos de acero galvanizado. Este procedimiento se debe continuar hasta llegar a la cota del proyecto deseada. Bueno, en esta sección se van a desarrollar las metodologías de cálculo y de diseño que se llevaron a cabo para la para el escurrimiento de los caudales asociados a las lluvias y que van a repercutir sobre la intersección. Es decir, básicamente se va a explicar cómo se dimensionaron las obras hidráulicas requeridas, siendo fundamentalmente las mismas las cunetas y las alcantarillas. Bueno, las obras involucradas, como mencioné recién, van a ser las cunetas, que se van a encargar de la erogación del escurrimiento longitudinal, y por otro lado van a ser las alcantarillas, que se van a encargar del escurrimiento transversal, aunque en algunos casos, cuando por ejemplo tenemos el acceso a la estación de servicio o a los campos circundantes, se van a encargar del escurrimiento longitudinal. Para la determinación del escurrimiento fue necesario el estudio de las precipitaciones que afectan el área de estudio, ya que las mismas representan el parámetro más importante a la hora de establecer los caudales que se van a erogar, y para eso se utilizó la información pluviográfica proveniente de la estación de Villa Ortuzar. El tratamiento de estas precipitaciones implica la relación de las 3 variables que se ven en pantalla, que son la intensidad, la recurrencia y la duración. Estas variables se relacionan a partir de una expresión exponencial, donde la intensidad se obtiene a partir de la duración, afectada por una serie de constantes de ajustes para valores de recurrencia constantes. Con toda esta información que se mencionó, se procedió a graficar la intensidad en función de la duración para valores de recurrencia de 25 y de 10 años, que son los valores que se utilizan normalmente para el dimensionado y verificación de estas obras. Y este gráfico es muy importante porque nos permite estimar la intensidad para cualquier tiempo de concentración. Para que el modelado sea satisfactorio, fue necesario la delimitación de las cuencas hidrológicas aportantes y el cálculo de sus parámetros representativos. Esta delimitación es muy importante porque no solamente brinda información sobre hacia dónde se dirigen los caudales de aporte, sino también por cuál elemento estructural van a ser absorbidos. Para la delimitación de estas cuencas fue necesario conocer la disposición general del terreno, es decir, sus puntos de estancamiento, sus puntos de vuelco, los sectores llanos, las depresiones. Es decir, básicamente teníamos que conocer las curvas de nivel. Para ello se utilizó las curvas de nivel propuestas por las cartas topográficas del Instituto Geográfico Nacional, las cuales fueron importadas al software Global Mapper, lo que nos permitió ese relevamiento topográfico y la delimitación de estas cuencas.
Para poder estimar los caudales máximos esperables, utilizamos la fórmula propuesta por el método racional generalizado. Este método propone establecer el caudal a través de 3 variables fundamentales, que son la intensidad, que ya se mencionó anteriormente, el coeficiente de escorrentía, que es un coeficiente que determina la proporción o el porcentaje de precipitación que se convierte en caudal, y el área de la cuenca de aporte, también afectada por una serie de constantes de ajuste, que son la constante A y la constante B. Para la determinación de estos parámetros, que son la intensidad, el coeficiente de escorrentía y el área de la cuenca de aporte, se siguieron los siguientes pasos. En el caso de la intensidad, se determinó a partir de las curvas IDR que se mostraron al principio de esta sección, ingresando con un determinado tiempo de concentración. El tiempo de concentración es el lapso transcurrido entre el final de la lluvia neta y el final de la escorrentía directa, y es determinado a partir de fórmulas empíricas. El coeficiente de escorrentía, por su parte, es un coeficiente que depende de la pendiente del terreno y de los usos y tipos de suelo, y el área de la cuenca de aporte fue determinada a partir del software de Global Mapper. Conocidos todos estos parámetros, se procedió a calcular los caudales correspondientes a cada una de las cuencas de aporte, y para las recurrencias de 10 y de 25 años, como se mencionó anteriormente. La recurrencia de 10 años es la que se utiliza para el dimensionado y verificación de las cunetas, y la recurrencia de 25 años es la que se utiliza para el dimensionado de las alcantarillas. Ahí está. Para el dimensionado de las cunetas se adoptó una pendiente mínima del 0,2% y una pendiente máxima del 2%. Con ello aseguramos que el escurrimiento no alcance velocidades que generen la sedimentación del material, y la verificación de las mismas consistió en comparar básicamente las capacidades de erogación de los préstamos con los caudales máximos acumulados según los sentidos de escurrimiento. Las capacidades de erogación fueron determinadas a partir de la fórmula de Chessy-Manning, que es una expresión que sirve para canales a cielo abierto en régimen uniforme y permanente, y que permiten determinar el caudal a partir de la sección transversal, del radio hidráulico, de la pendiente longitudinal y del coeficiente de Manning, que es un coeficiente que tiene en cuenta el material del canal. Ya. Para el cálculo de los caudales acumulados según el sentido de escurrimiento, se tuvieron en cuenta las cuencas de aporte delimitadas. En la tabla de la izquierda se ven los caudales calculados y el sector en el que se van a encontrar. Para que estas cunetas tengan un correcto funcionamiento, es necesario que estos caudales acumulados sean siempre menores que las capacidades de erogación anteriormente calculadas en todas las progresivas del proyecto. Para el dimensionado de las alcantarillas se adoptó una sección transversal tipo cajón con muros de ala a 45 grados respecto al eje del conducto, y la verificación se realizó desde el software HI8. Este software es un software que funciona por verificación, realizando control de entrada y control de salida. Básicamente los datos de entrada que se ingresan en el mismo son datos relacionados al caudal de diseño, a la alcantarilla, a la cuneta, al camino e información de las cotas. Y los datos de salida van a ser los tirantes por control de entrada y los tirantes por control de salida. Tirante se define a la altura del escurrimiento. En esta filmina se ve básicamente cómo es la devolución del programa, donde se puede ver en línea de trazos el tirante a la entrada y el tirante a la salida,
y la sección de la alcantarilla adoptada. Para que haya un correcto funcionamiento, ambos tirantes se deben encontrar dentro de los límites de esa sección. En la imagen de la izquierda se ve una semiplanta de la sección adoptada con los muros de ala a 45 grados, y a la derecha se ve una tabla resumen de las alcantarillas involucradas en el proyecto. En total quedaron definidas 6 alcantarillas, 4 de las cuales son de 1,5 metros por 0,75 de ancho, unas de 1,20 metros por 0,75 y la restante es de 80 centímetros por 50 centímetros. Por último, para indicar un poco sobre cómo es el proceso constructivo, particularmente de las alcantarillas, esas alcantarillas son ya fabricadas y se trasladan a la obra, colocándose las mismas según los planos de replanteo. Lo que sí se hormigona in situ van a ser las alas que se encuentran a 45 grados. Bueno, a continuación vamos a desarrollar lo que sería el estudio de impacto ambiental de nuestro proyecto. Para comenzar, vamos a decir que el área de influencia sobre la cual vamos a generar impactos es el partido de Cañuelas. En la filmina pueden ver algunos datos característicos del partido. La población está censada en 2010, que es el último dato, y se ve la división de la economía en función de sus diferentes sectores. Acá cabe resaltar que nuestra intersección, como muestra la imagen, se coloca al noroeste de Cañuelas, y esto es importante porque en el norte tenemos la mejor calidad de suelos. Y otra cosa para recalcar es que en el partido cada vez se ve más un avance del sector industrial por sobre el sector agropecuario. Bien, en cuanto a normativa, cuando vamos a hacer un estudio lo tenemos que encuadrar en normativa tanto a nivel nacional como provincial. A nivel nacional, la ley que regula lo que sería impactos ambientales es la Ley General del Ambiente, y a nivel provincial, la Ley Integral de Medio Ambiente y de Recursos Naturales. Dentro de esta, nosotros queremos hacer énfasis en la resolución 510/18, que es un procedimiento, para obtener la declaración de impacto ambiental de obras viales. En esta resolución, los proyectos se dividen en 2 niveles, ya sea proyecto nivel 1 o proyecto nivel 2, y esos niveles son en función de la susceptibilidad del área de influencia a recibir impactos y a la complejidad de cada obra vial. En nuestro caso, nuestro proyecto es de nivel 1, es decir, aquellos en los cuales los daños son potencialmente más altos. Bien, para que se entienda en forma fácil, cuando uno estudia impactos ambientales, lo que estudia es cómo nuestras acciones de proyecto van a impactar sobre los distintos factores ambientales. Las acciones de proyecto se pueden encuadrar en función de la etapa en la cual se encuentran. Nosotros vamos a tener 3 etapas. En general, en obras de ingeniería civil se estudian 4 etapas, que la 4ª etapa en este caso no se tiene en cuenta, que es una 4ª etapa de cierre, ya que las obras viales lo que se hace es tareas de mantenimiento y de control para que prevalezcan en el tiempo. Bien, en cuanto a la etapa previa, tenemos como única acción la difusión del proyecto. Se podría tener también expropiaciones, como hubiese sido si la selección fuese la del trepar, que se explicó anteriormente, pero en nuestro caso no se necesita expropiar. En la etapa constructiva vamos a tener la instalación del obrador, con la planta hormigonera y depósitos de materiales. Después va a haber una acción que engloba todo lo que es tarea de desvíos. Para que ustedes lo entiendan, cuando ustedes van viajando por la ruta, se van desviando en función de si se construye en un lado, el tránsito tiene que... Uy, se trabó. Demoliciones de los... ¿Se trabó? Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, Joaco, se escucha bien, seguí. Sí, Juaco, se escucha.
Ahora noche. Hola, hola. ¿Se escucha? Ahí te Ahí escuchamos. está. Sí, Se Juan. escucha ¿En bien. dónde me había quedado? ¿Desde dónde habían terminado de escuchar? Así sigo más o menos. Estabas explicando lo de la hora de cierre, el paso de cierre. No estaba. Ah, bien. Hace bastante se cortó entonces. Bien. Bueno, lo que sería etapa de cierre no se tiene en cuenta en obras viales, porque lo que se hace son tareas de mantenimiento y de control para que las obras viales duren en el tiempo. Las acciones por etapa consideradas son en la etapa previa, la difusión del proyecto. Se podría haber tenido también en cuenta expropiaciones, si hubiese sido el caso, pero no fue nuestra obra en particular, o sea, no hay necesidad de expropiaciones. La etapa constructiva tiene en cuenta la instalación del obrador, las tareas de desvíos, que las tareas de desvíos es garantizar que si se construyen en un lugar de la obra, los flujos se puedan mantener por otro lado de la intersección. El movimiento de suelos para el desarrollo de terraplenes y excavaciones. Las demoliciones de los distintos paquetes, ya sean de pavimento rígido o flexible. En cuanto a lo que es estructura de hormigón, lo dividimos en 3 acciones. Uno a lo que es infraestructura del puente, en las tareas para desarrollar los pilotes. Otra acción, en lo que es superestructura y alcantarillado. Y otra en la colocación de vías pretensadas, ya que, como explicó Franco, se prefabrican y solamente en obra se colocan. Después se tiene en cuenta una acción para todo lo que es el desarrollo de los paquetes estructurales, la acción de los equipos y maquinarias que van a producir contaminación, la gestión de residuos, existirá una demanda de bienes y servicios y una generación de empleo. Como última etapa se considera la etapa operativa, en la que se tiene en cuenta el movimiento de vehículos, las tareas de mantenimiento y, al igual que en la etapa constructiva, una demanda de mano de obra, de bienes y de servicios. Bien, los factores ambientales afectados se pueden reconocer en función al medio al cual pertenecen. Vamos a tener 2 medios. En cuanto al medio natural, se va a ver afectada la calidad del aire. Va a haber emisiones de ruido que van a ser compatibles con las distintas tareas humanas, compatibles o no, depende, con las distintas tareas humanas. Y esa compatibilidad se estudia en función a los niveles de emisión y ahí al horario en el cual se producen. Va a haber un recurso hídrico superficial afectado, que es el que explicó Santiago, el que corre por cunetas y alcantarillas. Una vegetación, que acá se estudia la de las inmediaciones más próximas a la intersección, es decir, pastizales más que nada, y se estudia la posible extinción de alguna especie animal. En cuanto al medio socioeconómico y cultural, tenemos seguridad e higiene asociada a la mano de obra, la salud asociada a los usuarios de la obra, más que nada caracterizada por el factor de accidentabilidad. Puede haber un patrimonio cultural afectado, que es muy probable que no sea nuestro caso, pero en el caso de que haya excavaciones y se encuentre material de interés científico, va a existir un patrimonio cultural afectado. Las actividades productivas, en función a los sectores, como se dijo anteriormente, en forma más detallada serían el turismo, la industria y las actividades agropecuarias. La infraestructura de servicio, que engloba toda la complejidad de la obra, y los flujos de tránsito. Para valorar los impactos, lo que se utilizó es una metodología ya existente, que es la metodología de Leopold, y se le hizo una adaptación para nuestro caso particular. Esta metodología lo que hace es valorar los impactos en función de 3 atributos, que son carácter, intensidad y extensión. El carácter nos dice si el impacto va a ser positivo o negativo sobre el ambiente. La intensidad es cuánto se afecta el factor ambiental, y la extensión, en qué área se afecta al mismo. Estos últimos 2, intensidad y extensión, los vamos a puntuar con valor numérico de 1 a 10, siendo 1 la afectación mínima y 10 la afectación máxima.
En el ejemplo que se ve en la filmina, tenemos el número superior que nos caracteriza, que nos da idea de carácter, en este caso negativo, con un puntaje de 3, y el valor inferior que nos da idea de extensión, en este caso sería muy puntual. Dicho esto, realizamos una matriz de impactos ambientales, en la cual se ve en columnas todas las acciones del proyecto, en las filas todos los factores ambientales afectados, y como ya dijimos, cada uno de los impactos va a ser la interacción entre los mismos, que es lo que muestra la flecha y el recuadro en rojo. Una vez reconocidos todos los impactos, se procede a tomar medidas en función a nuestro proyecto, como dijimos que es nivel 1, lo que se pide son medidas específicas. Estas medidas son un plan de comunicación para todo lo que es difusión de proyecto en todas sus etapas y para difundir también todo lo que es los desvíos, por dónde se va a poder circular y por dónde no. Capacitación del personal sobre cómo utilizar elementos de seguridad y de primeros auxilios y sobre los distintos impactos que se pueden producir. Elementos de seguridad para brindarle al personal y para brindarle a personas visitantes de la obra. Primeros auxilios, que engloba también todo lo que es extinción de incendios. Horario diurno, esto significa que todas las tareas, en la medida de lo posible, las vamos a realizar en horario diurno. Hay casos excepcionales, pero bueno, esto se asemeja un poco con lo que había explicado con los niveles de compatibilidad de ruido, por ejemplo. Mantenimiento de equipos. Esta medida es importante porque tiene dos componentes. Una es el rendimiento económico, en la medida que los equipos se mantienen de mejor manera, van a rendir más, y otra es que se disminuye todo lo que es emisión contaminante. Otra medida es el riego periódico. Esto se da en acopio de materiales o en lugares donde hay movimiento de suelos, es para que no vuelen partículas. La señalización, existe una señalización, como explicó Iñaki, a fin de obra, que es la que queda permanente, pero también existe una señalización durante la obra para todo lo que es etapa de construcción. Hay una gestión de residuos que se va a llevar a cabo en función de cómo lo determina la Municipalidad de Cañuelas. Si se encontrara material de interés científico, como expliqué, se puede encontrar en excavaciones, por ejemplo, se podría encontrar, por decir, material paleontológico. Lo que se lleva a cabo es un vallado, se dispone de personal para cuidar de ese material y se le avisa a la autoridad provincial para que tome las medidas necesarias. Protección de destape significa que si nosotros tenemos suelo superficial, por decir vegetación, pastizales, que pueden servir en un futuro en tareas de relleno para revegetar la obra, digamos, bueno, vamos a cuidar de eso para no desperdiciarlo y volver a utilizar. Y bueno, se va a prohibir realizar fuego en toda etapa constructiva. Todas estas medidas, bueno, recalcar que esas medidas están encuadradas en lo que es el Manual de Evaluación de Gestión Ambiental, que es el que aprueba Dirección Nacional de Vialidad. Bueno, en este bloque les hablaré del cómputo y presupuesto. Conceptualmente significa cotizar la obra a través de la medición y análisis de precio de los ítems que la componen. La metodología utilizada es el itemizado, el cual está conformado por un análisis de precio. El mismo comprende materiales, mano de obra y equipos. Después se obtiene un precio unitario considerando un cierto porcentaje de gastos generales, intereses, beneficio y gasto impositivo. Por otra parte, tenemos al cómputo, que es la unidad de medida del ítem. Después se tiene la medición de la cantidad, que es el costo por la unidad de medida. Finalmente, se obtiene el precio del ítem. En la cotización de los ítems se puede observar la mayor incidencia que tiene el movimiento de suelo, pieza armada, obra vial y puente casetero. El precio final de nuestro proyecto
en pesos es de 810 millones y en dólares 8.100.000. Aclaramos que al momento del cierre del precio, el dólar cotizaba a 70 y considerando el impuesto país, se llegó al dólar cotizado en 100. En el gráfico de torta se puede observar la incidencia en porcentaje de cada ítem. En mayor porcentaje tenemos la obra vial con 28,6%, pieza armada con 18%, puente carretero con 34,5% y el movimiento de suelo con un 10,20%. Bueno, el plan de trabajo es un instrumento de planificación en el cual se realiza un cronograma de actividades que permite lograr un desarrollo de obra organizado, optimizando los tiempos y recursos. Este es de suma utilidad para determinar los plazos de la obra. En nuestro caso, para poder determinarlo, se dividió la obra en 10 etapas, las cuales con ayuda del Project Libre fueron discretizadas. Se introdujeron las etapas, como puede verse ahí seleccionado en rojo, para luego, mediante los rendimientos obtenidos por el cómputo y presupuesto, calcular la duración de cada una. Se obtuvo un diagrama de Gantt, como puede verse en pantalla, el cual arrojó una duración total de la obra de 22 meses. Se tuvieron en cuenta jornadas semanales de 40 horas de trabajo. Respecto al plan de inversión, este se utiliza para prever los desembolsos que deberá asumir el comitente para el desarrollo ininterrumpido de la obra según el avance. Es decir, es como nosotros vamos a cobrar la obra. Puede verse en el eje horizontal la obra dividida en 22 meses y en el eje vertical la inversión mensual que deberá asumir el comitente. Las barras azules representan el porcentaje de avance. La curva roja indica el porcentaje acumulado desde 0 hasta el 100%, siendo 100% la finalización del cobro de la obra. Por último, queremos agradecer al coordinador general del proyecto final, el ingeniero Juan Francisco Vicio, a quien nos acompañó durante todo el cuatrimestre, el ingeniero Pablo Giordano, y a los ingenieros que colaboraron, el ingeniero Guillermo Bianchi, el ingeniero Jerónimo Calo, el ingeniero Guillermo Gabaldá y el ingeniero Horacio Cervera. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias. Esperen, a ver un segundito, ahora le habilito el micrófono a todo el público para que puedan aplaudir. Nada, solamente quiero destacar que, como había dicho al principio, hicieron un trabajo en condiciones bastante negativas, un muy buen trabajo, y que eso se ha visto absolutamente reflejado en esta presentación. Así que ahora habilito a todo el público y, por favor, un fuerte aplauso y todo lo que les quieran decir. ¡Qué grande Yacori! ¡Wow, Franco, acá. ¡Bravo, Juanco! ¡Niña! ¡Vamos, Santiaguito! ¡Vamos, Darío! ¡Vamos, Franco! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones a todos! ¡Grande Santi! No decís nada más. ¡Felicitaciones, carajo! ¡Vamos, Juaco! ¡Vamos, Juaco!
¡Grande! Aquí la estamos yo aquí vos. Chicos, felicitaciones. ¡Grande, Santi! Felicitaciones, Santi. Felicitaciones, Dale, saludos a todos, dale. Gracias. Franco que le pone felicitaciones, hermano, y a toda la banda. Suerte, chicos. Bueno, yo antes de que nos vayamos, quiero decir, bueno, primero que nada, agradecer a todos y aplaudir a Guido, a Franco, a Dani y a Iñaki, que con el proyecto se recibieron. Así que aplaudir. ¡Guido! Gracias. ¡Dale, campeón! ¡Sale la pandemia! ¡Ese es mi nieto! ¡Mi nieto! ¿Buscaste ahí? Agradecer a todos los que estuvieron presentes. Felicitaciones a los muchachos también que se recibieron. Y podrían haber traído un vaso más chico, ¿no? Claro, hubiese traído un vaso más chico, loco. Un vaso de birra. No. Un florero me trajeron para tomar agua. ¡A Franco! ¡Dejen de gritar! Miren con la rotonda que yo no la llego a ver. Tengo 82 ya, ¿ves para cuándo? ¿Dónde está? Muy bueno. Sí, Franco se fue, no. No sé, se muteó, me parece. Se muteó, pero está escribiendo para el chat. Tenía muteado el micrófono. Tenía muteado el micrófono. ¡Gordi, estoy orgullosa! Grande, bonito. Iñaki también desapareció. No, estoy acá. ¿Dónde está? ¡Ahí está! Yo tengo que aclarar que me faltan hacer las prácticas, pero bueno. ¡No importa! No importa, Iván, Iñaki. Dale. Igual. Igual te vamos a cortar el pelo, niña. Ahora vamos a cortarte el pelo. Alejandro Nico. Iñaki promovió que los compañeros le corten las cejas, así que se las tienen que cortar a él también. Le tienen que rapar las cejas a él también. ¿A quién? Y a Guido también. Che, no podemos tirar huevos, che. Sí, tenemos preparado. Se la debemos. ¿Tienen el desarrollo que están todos ahí juntos? Lo esperamos en el club. Está flojo acá. Vengan a comer un asado. Acá hay asado. Hola, sí. Hola. ¿Dónde está Franco? ¿Y Franco dónde está? Se metió en el placar. Es lo que queremos saber, ¿dónde está Franco? Se escondió en el placar. Tenía muteado el micrófono hoy. Ahí está. Bien, felicitaciones, Franco. ¡Felicitaciones, Franco! Gracias. Acá de los Figliosi de la Patagonia. Vamos. Muy bien. Así es, Alejandro.
Sí, hola Martín. Hola, querido. No te había reconocido, estás muy Está con pendejo. unas gafas tipo mariconas rojas. ¿Qué tal, Martín? Hola, felicitaciones. Dale. Hola, Guidito. Felicitaciones, Martín. Hola, Ale, Nico. Son muchas cosas. Le tiraron algo. Ah, porque ellos traen Ahí está. A ver qué dice. Se esconde. El tipo quiere que le paguen desde ahora para aparecer, ¿viste? Bueno. Ahí está Santiago. Iñaki, vení rápido, así me tomo vacaciones yo ahora. Ahora se acabó, chicos, ¿eh? Ahora Se acabaron los viajes, se acabaron los viajes. Todo. Y la tarjeta de crédito. Qué bueno. Ahí hay una pregunta que dice cómo pueden volver a ver la exposición. Pueden verla. ¿Cómo veo la exposición de Santiago de Nuevo? Pueden ver en el canal del ingeniero Juan Francisco Vicio en estos días, supongo que la va a estar subiendo. Salió tan buena, podrían hacer otra entonces ahora. Dios mío, pobre chicos. ¡Hola, Teresa! ¡Hola, Coña! Si quieren, cuando vuelva a la presencialidad la pueden repetir en un aula, no hay ningún problema. Pueden hacer eso. Otro tema. ¿Se animan? Vicio, dales otro tema que lo hicieron muy bien, dales otro. Lo hacemos repetir, no hay problema. Si quieren. Me gustaría saber de dónde son cada uno. Santi y yo de Mar del Plata. ¿Y estás ahí en Mar del Plata ahora? Sí, sí. ¿No ves el mar? El lobo marino, veo. ¿Y los otros dónde están? ¿De dónde son? Son desarrollos. Tiene la banda. Sí, está tranquilo acá, por lo pronto. Esa banda está a unos metros, me parece, ¿no? ¿Y Dani dónde está? ¿Dónde es? Dani, yo estoy en La Plata, así que igual que Iñaki. Ajá. ¡Vamos, Dani La Plata! ¿Y de dónde sos, Dani? Yo soy de Bolivia y estoy más o menos de 9 años más o menos por acá. Qué divino. Y Dani, ¿tu familia dónde está? ¿En Bolivia o en Argentina? Familia no tengo tía nada más. Ajá. ¡Vamos! Y mañana a la mañana, ¿qué tienen que hacer? ¡Dormir! Anoche no dormí nada yo. Me van a tener que ir a fajar a mí. Están los muchachos. Que te corten el pelo acá un ratito. Me tenés que sacar esto. Claro. Dale, Guido, tapátelo en vivo. Ahora vas a ir peladito. Y la seca te vamos a dejar. ¡Rápate el chivo, Guido! Me voy a tener que escapar. Muchas gracias a todos los que estuvieron. Sí, podríamos Felicitaciones, muchachos. Sí, después tenemos que festejar. ¡Aplauso! ¡Bravo! Cuando estemos, festejamos. Hasta luego. Va a haber un aplauso final. Muchas gracias por presenciar la presentación. Franquito, especial para vos. Qué bueno.
Ay, entró. Felicitaciones, Martín Figliosi, Liam Goldín. ¡Vamos, Guidito! ¡Vamos! ¡Guidito! Bueno, chau. Un aplauso final, por favor. Así cerramos con un aplauso bien fuerte. Espera que tengo conectado. Ahí está. Muy bien. Felicitaciones a los nuevos ingenieros, entonces. Y muchas gracias, Por los éxitos del mañana. Saludos a todos los chicos. Y hace falta mucho esta profesión, así que van a tener trabajo seguramente. Cuando todo pasa y van a tener trabajo, así que... Ojalá, que así sea. Por supuesto. Muchas gracias, muchísimas gracias. Felicitaciones y hasta la próxima. ¡Vamos, Guido! Yo también. ¡Aprovechen,